Y la solución de la mayoría de esas situaciones está en lo espiritual. Por eso titulamos hoy La solución es espiritual. Debes de saber que hay dos mundos, el mundo espiritual y el mundo que nosotros con nuestros ojos físicos vemos. Tú y yo solamente vemos un mundo, el mundo físico, lo que vemos con nuestros ojos físicos, lo que tocamos con nuestros sentidos. Tenemos sentido del olfato, sentido del gusto, sentido del ojo de ver. Todo lo que alcanzamos a ver con nuestros sentidos y que vemos con nuestros ojos físicos es el mundo, es un mundo, es el mundo terrenal, el mundo en lo natural. Pero debes de saber que existe otro mundo. Hay otro mundo que se mueve, es el mundo espiritual. Lo creas o no, lo entiendas o no, hoy lo vas a entender, pero lo entiendas o no, hay otro mundo espiritual. Y siempre ese mundo espiritual está por encima de lo natural. Y ese mundo espiritual, cuando tú aprendes a tener acceso a ese mundo espiritual, cuando tú te mueves en lo espiritual, haces que lo natural que está sucediendo en tu vida sea cambiado. Lo espiritual tiene poder para cambiar lo natural. Es como se mueve. Y hay gente que quiere cambiar lo que le está pasando en lo natural, en el terreno natural, lo quiere cambiar usando una solución natural. No se va a poder, no vas a tener éxito. Necesita ser una solución espiritual, pero hay dos mundos. El que vemos y el que no vemos. El que vemos se llama, le llamamos lo que se mueve en el plano natural. Pero lo que no vemos se le llama mundo espiritual. Hay gente que nunca logra ser feliz en la vida. No logra la felicidad, no logra tener paz, no logra muchas cosas. Porque todo lo está tratando de lograr en el mundo natural. Y se le presentan dificultades en el plano natural y busca la solución en lo natural. No va a lograr nada. Necesitas introducirte a lo espiritual. Te dije, esto es más que una prédica, es una enseñanza, pero pon mucha atención porque te va a ayudar muchísimo. Hay gente que te decía, no logra la felicidad, no logra la paz. ¿Por qué? Porque se sigue moviendo en lo natural. Quiere lograrlo en todo lo natural. No, la paz y la verdadera felicidad solamente se encuentra en Dios. Y Dios es espíritu. En lo espiritual es donde vas a encontrar la paz. En lo espiritual es donde vas a encontrar la felicidad. En lo espiritual es donde vas a encontrar todo lo que necesitas. Ves en lo espiritual. Es amando a Dios, es viniendo a la iglesia, buscando lo espiritual, que puedes cambiar lo que está pasando en lo natural. Por eso sigues sufriendo. Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, todas las cosas de Dios pues se mueven en lo espiritual. Hay un pasaje en la Biblia que dice que las cosas espirituales se han de entender y se han de discernir con el espíritu, porque son cosas espirituales. Por eso ese mismo pasaje que habla de eso dice que la gente que se mueve en lo natural, dice para él las cosas de Dios, lo espiritual es locura. Dice, ¿qué tanto vas a la iglesia? Que la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque se mueve en lo natural. Y mientras no venga y tenga el Espíritu de Dios, no va a entender lo que es espiritual. Y se está perdiendo de la gran vida que Dios le puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Porque así es. Entonces de eso vengo a hablarte hoy, que la solución es espiritual. La palabra de Dios, la Biblia, es espiritual. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios, la Biblia, es espiritual? Tú la lees físicamente, sí, pero el contenido y lo que te va a dar es espiritual. Tú tienes hoy que aprender a mover en lo espiritual. Porque así es. La palabra de Dios es espiritual. Usted nunca va a poder vencer algo que se está moviendo en su vida, en el plano natural. Nunca lo va a poder vencer si lo está tratando de solucionar con otra cosa natural. ¿Me estás escuchando, iglesia? Necesitas la vida espiritual para tener victoria. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Ahí donde les dije desde el principio. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Mire lo que dice la escritura. No mirando nosotros las cosas que se ven. Recuerda que hay dos mundos espirituales. Lo que ves con tus ojos y lo que no ves. Hay otro mundo espiritual. Pero mira lo aclara este pasaje. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dice, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Si nosotros entendiéramos lo que es lo que significa la eternidad para cada uno de nosotros, nunca te afanarías, nunca te preocuparías por lo que estás viviendo aquí en la tierra. Porque no se compara. No llega ni a la milésima de las milésimas de la milésima partecita de lo que es la vida aquí en la tierra con lo que se compara la vida eterna. Nada que ver, nada. Bueno, el punto es que dice la escritura aquí, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Se fija cómo el pasaje bíblico nos está hablando de dos mundos? Un mundo en lo que usted sí ve, pero hay otro mundo que usted no ve. Pero el que no lo vea no quiere decir que no exista. ¿Estás aquí conmigo? Pero sí existe, pero usted no lo ve, porque es espiritual y se mueve en lo espiritual. Y así dice, me dice claramente, no mirando otras cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven, o sea, las cosas que usted ve con sus ojos físicos, son temporales, dice la escritura. Son temporales. Todo lo que usted llega a ver es temporal. Pero lo de Dios es eterno. Debes de saber que todo lo espiritual está por encima de lo natural. Todo lo que ahorita tú no ves, ¿qué es lo que no ves? ¿A qué me refiero cuando digo que es lo que no ves? Lo espiritual, todo lo que existe espiritualmente. Eso que tú no ves tiene poder y tiene control y puede regir lo que ahora estás viendo. Si lo que ahorita estás viendo no te gusta y quieres cambiarlo, es por medio de lo espiritual que puedes cambiarlo. Una pregunta, ¿qué es lo que ahorita estás viviendo en el plano natural que no te gusta? Lo puedes cambiar. Si algo que se está moviendo en lo natural en tu vida no te gusta, lo puedes cambiar. ¿Cómo? Con lo espiritual. Cada vez que hablo con lo espiritual estoy hablando de la oración, iglesia, la oración. Tú no tienes una idea ni por aquí, bueno, algunos de ustedes, otros sí, pero algunos de ustedes no tienen ni una idea así, ni muy pequeña de lo que haces cuando oras. Estás entrando, estás accesando al mundo espiritual y estás haciendo que se mueva el mundo espiritual para que al rato haya un efecto y haya un cambio en lo que tú estás viviendo naturalmente. Ahorita todo esto se te va a ir aclarando con la misma escritura. Pero mira, el pasaje nos dice claramente que hay dos mundos. El mundo de lo que ves y hay un mundo que no ves, pero que sí existe. No que no lo veas no quiere decir que no existe. Ahí está y es mundo espiritual. Entonces me llama la atención lo que dice el versículo que dice, porque las cosas que se ven son temporales. Escucha bien, mira lo que dice. Las cosas que tú ves son temporales. ¿Cuántos de ustedes pueden ver el problema que están pasando? ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver el problema que está sucediendo? Sí, porque sabes, claro que lo puedes ver porque sabes lo que está pasando. Si el problema lo puedes ver, es temporal, mijo. Alguien, no, algunos lo captaron, otros como que, ¿cómo está la onda por ahí? O sea, no. La palabra nos está diciendo que todo lo que se ve es temporal. Si la enfermedad la puedes ver, o a lo mejor no la ves físicamente, pero si la sientes, pues ahí está. Entonces, si la puedes ver y la puedes sentir, es temporal, no te preocupes. ¿Alguien ahora sí está entendiendo, verdad? Es temporal. Todo lo que tú veas, que puedas ver hasta ahorita y lo has visto, es temporal, no te preocupes. Va a pasar. ¿Qué es temporal? Va a pasar. Pero lo eterno, lo espiritual, cuando tú accesas a la oración, cuando tú entras a ser un hombre, una mujer en espíritu, que empiezas a interceder, a orar, entonces empiezas a hacer cambios en lo natural, en lo que está sucediendo, porque todo lo que tú estás viviendo en lo natural, lo puedes ver con tus ojos, pero todo lo que tú ves es temporal, se va a acabar. Tiene un fin. Como decíamos el domingo pasado, tiene un fin. Pero qué importante que la solución a tu vida, la solución a cualquier problema en tu vida es espiritual. Pon atención, es espiritual. Deja de estar buscando las soluciones en lo natural. Nunca vas a poder vencer un problema que se está moviendo en lo natural con una solución natural. Nunca. Por eso no tienes éxito. Es espiritual. ¿Cómo le hago? Pues ven y ora con Dios. ¿Sabías tú que en el momento en que tú doblas rodilla, en el momento en que tú platicas con Dios y oras con Dios, ¿qué es orar con Dios? Platicar con Él, platícale la situación que estás pasando, pónsela en manos de Dios.
En el momento en que tú doblas tu rodilla, empiezas a orar y a ponerle a Dios esa situación, tú empiezas a tener acceso al mundo espiritual. Y tú no lo ves, tú no te das cuenta, pero algo te empieza a suceder. Y tú empiezas a mover el mundo espiritual respecto a la situación que estás viviendo. Y ese mundo espiritual hace que lo natural cambie. Cambia porque cambia. Hay poder en lo espiritual. Claro que sí. Entonces lo espiritual siempre va a afectar a lo natural. Siempre. Siempre lo que tú hagas en lo espiritual va a afectar a lo que se está viviendo en el plano natural. Pero lo que tú hagas en el plano natural no afecta a lo natural. Lo que tú hagas en el plano natural no afecta a lo espiritual. Ponme mucha atención, no te revolujes. Lo que tú hagas en el plano natural, en lo terrenal, no afecta a lo espiritual y no afecta tampoco a lo natural que estás viviendo. Pero lo que tú hagas en el plano espiritual sí afecta a lo que está pasando en lo natural. ¿Alguien está comprendiendo? Es importante el mensaje de hoy, porque tú tienes que aprender hoy a introducirte en lo espiritual y a moverte en lo espiritual para que las cosas que estás viviendo en lo natural empiecen a cambiar a tu favor. ¿Cuántos les gustaría que lo que se está moviendo hoy en lo natural en tu vida empiece a cambiar, pero a tu favor? A favor de tus hijos, a favor de tus generaciones, a favor de todo lo que tú quieras que sea a tu favor. Claro que sí, pero tienes que accesar a lo espiritual. La solución está en lo espiritual. Así es, muévase en el plano espiritual. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia. Hebreos 11, 3. Mire lo que dice la Escritura. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que por la palabra de Dios fue creado el universo? Dios dio la palabra y se creó el universo, dice. Es lo que está diciendo el versículo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, mire, nos vuelve a hablar del mundo espiritual y del mundo físico. Mire bien lo que dice. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Algo de esto hablamos el domingo pasado. Que lo que ahora ves fue hecho de lo que no se veía, es lo que está diciendo el pasaje. Note que no dice que lo que ahora ves fue hecho de lo que no existía. Eso no dice. Dice que fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho de algo que ya existía. Pero eso que existía no se veía. ¿De qué está hablando? De lo espiritual. De lo terreno, de lo espiritual, de lo espíritu, de lo de Dios. Todo lo que ahora ves fue hecho de lo que no se veía, de lo que no se veía, pero ya existía. Es lo espiritual. Ahora yo quiero que pongas atención bien a ese pasaje. Entonces, si lo que ahora vemos, que son pues toda la tierra, los cielos, los planetas, todo lo que Dios creó, las plantas, el mar, todo, las galaxias, todo. Si todo eso fue creado de lo que no se veía, ¿qué fue primero? ¿Qué existió primero? ¿Lo creado o lo que no se veía? ¿Qué fue primero? Lo que no se veía. Porque de lo que no se veía fue hecho ahora lo que ahora vemos. Entonces, ¿qué fue primero? Lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía? Lo espiritual, Dios. Lo espiritual no se veía, pero ya estaba allí. Pero entonces, ¿qué fue primero? Lo espiritual. Por lo tanto, lo espiritual tiene poder sobre las cosas que se mueven en lo natural en nosotros. ¿Alguien está comprendiendo la palabra? Todo lo espiritual, te dije que era una prédica enseñanza. Todo lo que se mueve en lo natural puede ser transformado por lo espiritual, porque lo espiritual fue primero. Y de hecho, todo lo que ahora vemos y todo lo que todo se fue creado de lo que no se veía, de lo espiritual. Lo espiritual rige y controla todo lo que te pasa a tu alrededor. Escúchame, lo espiritual en tu vida espiritual es la que está rigiendo, el nivel de tu vida espiritual es la que está rigiendo todo lo que está pasando en el plano natural en tu vida. Depende de eso. Si tú no le pones atención a lo espiritual, pues sigue batallando. Sigue tratando de solucionar problema tras problema, circunstancia tras circunstancia, situación tras situación, con lo mismo natural que tienes a la mano. Y ahí te vas a dar de golpes y de golpes y de golpes. Y pueden pasar días, y pueden pasar semanas, y pueden pasar meses, y pueden pasar años, y no va a pasar nada y no va a cambiar nada.
Porque la solución está en lo espiritual. Tú vienes y oras a Dios y empiezas a mover lo espiritual. Entonces todo lo que no se veía en ese momento, todo lo que se está viendo en ese momento, perdón, y que no quieres que se siga viendo en lo espiritual con la oración, empiezas a cambiarlo. Y todo lo que no se veía, que querías ver, se empieza a ver. Porque lo espiritual tiene poder para hacerlo. ¿Alguien sigue escuchando la palabra hoy? Es lo espiritual. Porque lo espiritual rige, te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, lo captes hoy. Lo espiritual rige y controla todo lo que te pasa en tu vida en lo natural. Y es con la oración. Hoy quiero que seamos una iglesia que tengamos miembros, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, que oren, que tengan oración. Avanzas más orando que planeando y haciendo tantas cosas. Yo no dudo que no tengas buenas ideas. Yo no dudo que no, como decimos, ¿verdad? En México, se te prenda el foco, la chispa. No lo dudo porque Dios te da el ingenio. Pero avanzas más orando. Ponlo en manos de Dios. Ora a Dios. Vete a lo espiritual. Y ya una vez que aseguraste lo espiritual, entonces vas a empezar a ver cambios favorables a tu vida en lo natural. Créeme, créeme. Estamos llenos de testimonios en la Biblia de eso, de lo que Dios hace en lo espiritual. Mira lo que dice Efesios 6:12. Efesios 6:12, mira lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Cuántos han oído o han leído este pasaje? Yo sé que sí, algunos de ustedes. Mira lo que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando, pastor, eso? Pues del mundo espiritual que existe. ¿Por qué crees que no cambia la situación? ¿Por qué crees que se agravó ahora el asunto? Porque no accedes al mundo espiritual, entonces las cosas siguen igual o peor que como estaban. Porque la solución está en lo espiritual. Dice aquí claramente que tu lucha, ahí dice, mira, no tenemos lucha, que tu lucha no es contra carne y sangre. Mujeres, tu lucha no es contra tu esposo. Ya déjalo, pobrecito, ahora está todo golpeado. ¿Cuántos esposos dicen amén? Ay, Señor. O sea, tu lucha y no es contra carne y sangre, no es contra tu esposo. Es en oración, vete a orar. Y verás si no viene bien dócil ese hombre ogro que está ahí en la casa. Claro que sí, la solución es espiritual. Te alza la voz y tú le alzas la voz. No, esa no es la lucha. Ahí no vas a ganar nada, vas a empeorar las cosas. ¿Te trata mal? Pues tú lo tratas mal. No, tu lucha no es contra carne y sangre. Pero me hirió, me hizo, pues sí, te ofendió y tú ofendes. No, por eso no hay solución. Porque el mismo pasaje te está diciendo que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades. ¿Qué es eso de potestades? Gobernadores. Huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. En el mundo espiritual que es real. Esa es tu lucha. Tienes que empezar a orar. O sea, está hablando de la oración. A orar. No es pelear tú por tú, no es ponerse en el plano natural. Tú vas a pelear, tú no vas a pelear en el plano natural así. Aquí está, donde está esa bocina, es el problema y estás en el plano natural. No, tú no te vas a poner tú por tú. Tú te vas a subir en oración. Cuando tú oras, tú te subes y tú vas a pelear desde arriba. Desde el mundo espiritual vas a pelear de arriba hacia abajo tú. Y el enemigo está de abajo para arriba, no va a poder hacer nada. Pero tienes que accesar a lo espiritual. ¿Alguien está comprendiendo la palabra hoy? Muy importante, iglesia, que empieces a vivir una vida espiritual, acceses a lo espiritual. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. ¿Te fijas de cómo habla la Escritura este versículo acerca del enemigo? Dice que son gobernadores, principados. O sea, el enemigo no trabaja desordenadamente, está bien organizado, tiene gobernadores, tiene principados, tiene todo en orden. No anda ahí nomás, ay, le mando un chamuquillo para allá. No. Tiene todo ordenadito.
¿verdad? Y nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos que estar ordenados en Dios, en lo espiritual, orando. Tú nada más ora. Y tú, no, de veras, no tienes una idea de lo que sucede cuando las primeras palabras que empiezas a orar y a platicar con Dios, no tienes una idea del poder que estás adquiriendo y lo que estás haciendo y lo que estás moviendo a favor tuyo. No lo ves en ese momento. Y a lo mejor no lo veas en unas semanas, pero tú sigue orando. Y a lo mejor no lo veas en algunos meses, pero tarde que temprano vas a ver un cambio tremendo en lo natural. Porque estuviste accesando a lo espiritual en oración, a Dios. No tenemos lucha contra carne y sangre. Iglesia, lo creas o no, hay un mundo espiritual. La Biblia nos enseña que hay 3 cielos. El primer cielo es el que tú y yo podemos ver con nuestros ojos físicos. El primer cielo es el que los astrónomos pueden ver cuando localizan nuevos planetas, nuevas galaxias. Todo ese es el primer cielo. Es inmenso el primer cielo. Es lo que todo el mundo puede ver. Y las galaxias donde se encuentra, todo lo que encuentran los que estudian lo de las estrellas y todo eso. Entonces el primer cielo. Hay un segundo cielo. Ese segundo cielo ya no lo vemos, pero ahí existe. Ese segundo cielo es donde se mueve todo lo espiritual, cuando tú oras. Pero si tú no estás acostumbrado o acostumbrada a orar y llevar las situaciones al mundo espiritual, tú nunca accesas a ese segundo cielo. Y por lo tanto, lo que vives en el primer cielo sigue sin cambio o sigue peor. ¿Alguien está escuchando? Tienes que accesar al segundo cielo, que es donde se llevan las batallas espirituales, donde es lo que está hablando este versículo, Efesios 6:12, del segundo cielo, donde hay principados, potestados, porque tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra esos principados. ¿Cómo? Orando. Y tú accesas a ese mundo espiritual. Y hay un tercer cielo. El primer cielo es el que vemos, el segundo cielo es donde se llevan las batallas espirituales, y un tercer cielo es donde está Dios, donde habita Dios. Pero qué bonito saber que yo con mi oración puedo accesar al segundo cielo. No lo veo, no veo qué va a estar pasando, pero algo va a estar sucediendo cuando yo estoy orando, cuando tú estás orando. Tremendo. ¿Por qué crees que de repente llegó ese milagro? ¿Por qué crees que de repente sucedió esto tan hermoso? Pues porque estuviste orando, estuviste moviendo todo el asunto, lo estuviste moviendo en lo espiritual. Y tuvo que haber un cambio en lo natural. ¿Se tiene que reflejar? Claro que sí. Te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que ahorita no te gusta? ¿Qué es lo que se está moviendo en el plano natural en tu vida que no te gusta? Cámbialo. ¿Me estás escuchando? Cámbialo nomás. Ora, métete, accesa al mundo espiritual y cámbialo. ¿Hay poder para hacerlo? Claro que sí, nada más ora. Y cree que esto que estás moviendo y que está sucediendo lo que la palabra nos está enseñando. Y empiezas a remover principados, pues empiezas a mover cuanta cosa hay en el mundo espiritual, de tal manera que todo lo que estás viviendo en lo natural empieza a cambiar a tu favor. Claro que sí, sucede porque sucede. No quieras solucionar lo que se mueve en lo natural con algo natural. Te ofenden y tú también estás ofendiendo. Así no vas a ganar nada. Escúchame, así no vas a ganar nada. Te hicieron mal y tú también quieres hacer mal. Ah, me hicieron este mal. No, pues ahora van a saber quién es la familia Rodríguez. Y ya ni siquiera dices, ya van a saber quién es la familia Rodríguez. No, hasta lo dices, Rodríguez. Ya te quedas hasta muy americano. Rodríguez. Rodríguez, mexicanote, vienes de allá de México. Pero de veras, no es así, es yendo en oración. Mujeres, tu esposo no es tu enemigo. Hombres, tu esposa no es tu enemigo. Padres, sus hijos no son el blanco al que tienes que estar tirando. Eso, métete en oración, padre, madre, métete en oración. Y ve si Dios no cambia el corazón y el espíritu de ese hijo, de esa hija. Estoy batallando en ese negocio porque tengo una de empleados que son una bola de irresponsables y que me hacen, ponte a orar y verás si no los cambia Dios. Y si no los cambia Dios, los saca para afuera. Algo hace. Pero Dios, con lo espiritual, puedes vencer lo natural, claro que sí. Porque existe un mundo espiritual. ¿Estás en escasez económica y quieres resolver? Esa escasez económica se está moviendo en lo natural. Aquí en la tierra, que se mueve en lo natural. Estás en escasez económica y quieres solucionarlo con algo natural. No vas a poder.
¿Qué sería querer solucionar con algo natural una escasez económica? ¿Quieres solucionarlo, por ejemplo, trabajando más horas, tiempo extra y todo, y no lo solucionas? Nomás te estás cansando más y estás dejando de convivir con tu familia, con tu esposa, y hasta al rato problemas familiares vas a tener. Porque estás tratando de solucionar algo natural con otra cosa natural. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Entonces, si hay escasez económica, vete a lo espiritual. Ven, invierte en el reino de Dios. Vete a lo espiritual y se te va a acabar tu escasez económica. Es un ejemplo nada más, te puedo poner muchos. Pero así es. Porque lo que se ve es temporal. ¿Sabes que lo temporal viene siendo todo lo que tú haces pensando que te va a funcionar? Eso es lo temporal. Todo lo que tú haces pensando que te va a funcionar, que te va a trabajar. Y lo eterno es todo aquello que Dios dijo que iba a hacer. Lo eterno es las promesas, todo lo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Te acuerdas de Abraham? Hablamos el domingo pasado de Abraham y Sara. ¿Te acuerdas de Abraham y Sara cómo se desesperaron cuando tenían 10 años esperando la promesa del hijo? Tú ya sabes la historia y la platiqué el domingo pasado. ¿Cómo se desesperaron? Porque ya eran 10 años de espera y no llegaba el hijo de la promesa y ellos quisieron darle una solución al asunto con algo natural. Pues vamos a resolverlo como la ley lo permite. Si yo no puedo darte, dijo Sara, si yo no puedo darte hijos, Abraham, pues la ley permite que tome a mi sierva, te la entregue y mi sierva use su vientre para que nazca un bebé y de ahí salga todo. Quisieron resolver el asunto con algo natural, idea de ellos. ¿Y qué pasó? Pues le resultó mal, porque tú nunca vas a solucionar lo que se está moviendo mal en lo natural con otra cosa natural, tiene que ser espiritual. ¿Y qué pasó? Nació un hijo llamado Ismael. Oye, cuando Dios, pon atención a esto, porque cuando nace Ismael, Dios dejó de hablarle a Abraham. Ya no le habló a Abraham. Ve la escritura. Dios ya no le habló a Abraham. En cuanto nació Ismael, dejó de hablarle a Abraham. Ya no le habló a Abraham hasta un año antes de que naciera Isaac. Pasaron como 13, 14 años sin que Dios le hablara a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham quiso solucionar lo que le estaba pasando en lo natural por desesperado. Él y su esposa quisieron solucionarlo con otra cosa natural. Y no se puede. Desagrada a Dios. Todo aquel que se mueve en lo natural no agrada a Dios. Tienes que moverte en lo espiritual. Y entonces nació el hijo llamado Ismael. Y Dios no caminó con Ismael. Ni se alegró, ni le aplaudió, ni le dijo a Abraham, Abraham, qué buena idea tuviste, ahora te hiciste tu hijo. No. Dios no hizo nada con Ismael. En su misericordia lo bendijo y declaró bendición sobre él, pero Dios no caminó con él ni con las generaciones, ni declaró bendición en las generaciones de... No. Su intención no era Ismael. Lo que el hombre iba a hacer con lo natural, no, era lo que tenía que hacer con lo espiritual. Y aunque ya Sara tenía 90 años y el vientre yo creo ya estaba seco, no le hace, era algo espiritual, ahí iba a nacer el verdadero hijo de la promesa, Isaac. Pero es en lo espiritual lo que va a solucionar todo. Y muchos años Dios no le habló a Abraham. Increíble. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Pon atención, porque lo que Abraham y Sara crearon, que fue un hijo llamado Ismael, Dios lo tuvo que quitar. Todo lo que se ve en tu vida o todo lo que tú llegas a hacer en tu vida que no es de Dios porque lo hiciste en lo natural, Dios lo va a tener que quitar para poner lo que sí es de Dios. Sí, todo lo que se ve que no es de Dios, Dios lo va a quitar para poner lo que sí es de Dios. Esto no procede para matrimonios, no se me huelen los esposos y esposas. Es que esta esposa no era de Dios, Dios la va a quitar. No. Tranquilos. Esto no procede en matrimonios. No estamos hablando ni es curso de matrimonios. Estamos hablando que lo que llegas a ver por lo que tú produciste, que no es de Dios, Dios lo va a remover. ¿Qué le pasó a Abraham y a Sara? Dios le dijo a Abraham, me corres a Ismael de tu casa. No lo quiero aquí, me lo corres. ¿Por qué? Porque no voy a poder bendecir al hijo, ya está por nacer Isaac. Y no voy a poder bendecir al que yo traje en lo espiritual, porque tienes al que no es de... ¿Alguien está comprendiendo?
Y lo tuvo que, y Abraham no quería. Y Dios le habló a Abraham directamente y le dijo: manda al desierto a tu hijo Ismael, manda al desierto junto con su mamá. Yo me encargo de él, pero ya no pueden estar aquí. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de que yo traiga lo que sí es de Dios, Isaac, el hijo de la promesa. En Isaac Dios le dijo a Abraham: en Isaac te bendeciré, en Isaac te daré herencia, Abraham. Pero fue en Isaac, nunca le dijo en Ismael, no en Isaac, porque es lo espiritual que está por encima de lo natural. Todo lo que tú empieces a hacer en lo natural, Dios lo va a tener que quitar. Note que Dios no mató a Ismael, no le dio muerte ni nada, no, nomás lo quitó, lo removió, lo mandó lejitos. Así como cuando no queremos a que la suegra esté ahí cerca de la casa, que la mandamos lejitos, la mandamos como a otra ciudad, a otro país, donde le pagamos, no le hacen lo que tenga los gastos. Lo removió, Dios lo removió, le dijo: mándalo al desierto. Lo removió, porque así es Dios. Increíble. Increíble, lo que no es de Dios se tiene que ir. ¿Para qué? Para que Dios ponga lo que sí es de Dios. No se lo quitó, solo lo removió. ¿Por qué hay problemas en tu vida y situaciones que no se solucionan? Porque no te vas a la raíz. Escúchame, ¿por qué siguen esos problemas, esas situaciones y sigues batallando? ¿Por qué? Porque todo lo que se está moviendo es en el plano natural y quieres solución natural. No te vas a la raíz. Vete a la raíz es espiritual. Vete a la oración, vete a lo espiritual y vas a encontrar solución al problema. Y si no encuentras la solución, Dios sí la va a encontrar y de alguna manera lo va a solucionar. Pero es espiritual. Vete a la raíz, a lo espiritual. Abraham y Sara, ¿qué solucionaron cuando crearon a Ismael? ¿Qué solucionaron cuando crearon lo crearon en lo natural? Trajeron muchos problemas. Trajeron pleitos entre Sara y la sierva Agar. Trajeron rencillas y muchos pleitos entre Sara y el mismo Ismael. Pleitos entre Ismael e Isaac. Hubo muchos problemas hasta el día de hoy, miles de años. Hasta el día de hoy sigue habiendo ese problema de los hijos de Isaac con los hijos de Ismael. Los árabes con los judíos. ¿Qué vas a solucionar queriendo darle carpetazo a ese asunto con lo mismo natural? Nada. Necesitas irte a lo espiritual. Pero cuando Isaac llegó, eso fue con Ismael, Abraham y Sara. Pero cuando ya llegó lo que sí era de Dios, que era Isaac era de Dios. ¿Cuándo saben que Isaac era de Dios? Lo espiritual. Cuando ya nació Isaac, que era de Dios, lo que Dios había planeado para ellos. Entonces Isaac, llegó la alegría, el gozo, llegó la risa. ¿Sabes que Isaac significa en original risa? Nace Isaac, que significa risa, y llegó la alegría, el gozo, la risa, porque ahora sí entró lo que era de Dios, porque lo que era espiritual. Increíble, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ahora, no porque el versículo nos enseña y nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Tampoco te vas a agarrar a andar buscando demonios por todos lados y reprendiendo demonios aquí y allá, y todo el mundo está endemoniado y toda la suegra está endemoniada y todo. No, tranquilo. Sí, porque hay gente que hasta crea el ministerio de cazafantasmas, de cazademonios. Tranquilo. No es por allí. No, nada más ora. Accesa al mundo espiritual y Dios empieza a cambiar las cosas sin hacer tanto relajo, porque también hay de gente a gente que en todos lados ven demonios. Va en el carro, se le poncha la llanta y ya no llegó temprano al trabajo porque se le ponchó la llanta y dice: demonio de llantero. O sea, no, tranquilo, pues es una llanta. Es algo mecánico, si tarde que temprano va a fallar, se ponchó. Llega la suegra a la casa, no, tampoco. ¿Cuántos aman a las suegras? Mira, nomás un hermano dijo amén. ¿Cuántos aman a las suegras? Sí. Yo sé que es difícil sacar esa palabra, pero ámela. Amén. Así es. ¿Te acuerdas de Jacobo? En una ocasión
Jacobo, uno de los apóstoles. Herodes, en aquel tiempo Herodes dijo: agárrenme a Jacobo y encarcélenmelo. Pon mucha atención, con esta historia casi terminamos. A Jacobo lo tomó Herodes, lo encarceló, y al siguiente día, nomás duró un día en la cárcel, al siguiente día lo sacó de la cárcel. De hecho, se lo hizo saber a Jacobo. Al siguiente día, no, te voy a encarcelar, y al siguiente día te voy a matar, te voy a ejecutar. Usted sabe que había mucho problema con el evangelio y que los apóstoles andaban predicando. Ya no estaba Cristo, ya Cristo había resucitado, y los apóstoles andaban predicando. Y había mucho problema, no querían las buenas nuevas, se oponían, había mucha persecución muy tremenda. Bueno, Herodes lo manda a traer a Jacobo a la cárcel, lo mete a la cárcel, y al siguiente día lo saca. ¿Y qué creen que pasó? Lo ejecutó, lo mató. Dice uno, pues ya estaba destinado para Dios, dice uno, ¿no? Ok, a los pocos días, no sé si el siguiente día o a los pocos días, Herodes vio que como mató a Jacobo, los judíos se pusieron bien alegres, y Herodes, como rey, pues quería quedar bien con el pueblo. Dijo: esto les agradó al pueblo, pues van a seguir votando por mí, me van a reelegir, les gustó que matara a Jacobo. Pues voy a agarrar a otro apóstol y voy a hacer lo mismo. Entonces ahora agarró a Pedro y le hizo lo mismo, lo metió a la cárcel y le hizo ver y le dijo: voy a hacer lo mismo que hice con tu amigo apóstol Jacobo. Al siguiente día te voy a sacar y te voy a ejecutar. Pero ¿qué creen? Pasó algo bien tremendo. Pon atención, pasó algo tremendo. Porque ahora en este caso de Pedro, la iglesia se despertó, los hermanos, la iglesia, los apóstoles despertaron. Dijeron: oye, no, ¿cómo vamos a dejar que Herodes nomás porque sí, en el plano natural, va a agarrarlo y va a matar a Pedro, nuestro líder, y ya, y lo va a encarcelar y lo va a matar y ya? No, la iglesia se puso abusada. ¿Y qué es que hicieron? Accesaron a lo espiritual. Dice que se reunieron en una casa a orar. Y toda la iglesia está orando por Pedro. Y Pedro ya está dentro de la cárcel. Y ya, humanamente ya no se ve posibilidad de que él salga de la cárcel y de que se salve de la muerte. Y ellos orando. Mira lo que hace la oración, pon atención. Mira lo que hace cuando tú aprendes a accesar a lo espiritual. Mira lo que sucede. Empiezas a mover lo natural, aunque se ve imposible, aunque sea imposible. Y entonces en una casa estaba orando toda la iglesia por Pedro. Y Pedro dice que, ¿qué crees que estaba haciendo Pedro? Dios mandó un ángel. Como la oración es poderosa y mueves el mundo espiritual a favor de lo que estás viviendo en lo natural, entonces Dios mandó un ángel a la cárcel. ¿Pero qué crees que estaba haciendo Pedro? Mira lo que hace el mundo espiritual cuando oras. ¿Qué crees que estaba haciendo Pedrito cuando va el ángel? A la madrugada, a las 3, 4 de la mañana, estaba bien dormido, estaba roncando. Oye, ¿quién puede estar durmiendo y roncando y descansando tan a gusto sabiendo que el otro día lo van a sacar para matarlo? ¿Tú podrías dormir sabiendo que el otro día vas a salir de ahí para que te maten? Pedro estaba dormido, el ángel tuvo que despertarlo, dice la Biblia que tuvo que tocarlo en el hombro. Le dijo: Pedrito, levántate y deja roncar, tranquilo. Y lo despertó. Y tenía como esposas en las manos, estaba amarrado de los pies, de las manos. Estaba vigilado por 16, lea la Biblia, estaba vigilado por 16 soldados. Y 4 puertas en la cárcel, estaba en lo más fondo de la cárcel. Bien vigilado con 16 soldados y amarrado. Pues el ángel lo desató y se salió hasta la calle, porque la oración tiene poder. Lo sacó el ángel sin que ningún soldado se diera cuenta de nada, y salió y fue a dar hasta la casa donde estaban orando por él. Y cuando la muchachita, cuando él tocó en la casa, él les tocó porque, pues, decirles que ya estaba ahí con ellos, que ya dejaran de orar por él porque ya estaba libre. Cuando está tocando, una muchachita jovencita dice que vaya a abrir la puerta y lo ve y se la vuelve a cerrar y se mete corriendo, pero asustada, como diciendo: vi un fantasma, vi el fantasma de Pedro. No creyó que era Pedro. Pero mira qué tremendo. El punto es que cuando tú accesas a lo espiritual, cambias lo que estás viviendo en lo natural. Pedro estaba encarcelado, iba a ser ejecutado, y salió de la cárcel libre. Un ángel lo sacó y no fue ejecutado. ¿Por qué? Porque la iglesia accesó a lo espiritual. Ok, ¿y por qué con Jacobo sí fue a dar a la cárcel
Y el mismo rey Herodes sí lo ejecutó. ¿Por qué él no lo rescató? Porque nadie oró por Jacobo. Nadie, lea la Biblia, nadie intercedió por Jacobo. La iglesia no se puso a orar como se puso a orar con Pedro. No se puso a orar. Nadie, como decimos en México, nadie peló a Jacobo. Dijo, pues es el destino de Jacobo, ya sirvió al Señor. Nadie oró, nadie accesó a lo espiritual. Entonces lo que empezó a suceder en lo natural, que encarcelaron a Jacobo y lo programaron para ejecutarlo, pues sucedió. No hubo cambio. ¿Me estás entendiendo? Pero si tú quieres cambiar lo que se está moviendo en lo natural, accesa a lo espiritual y vas a cambiar lo que tengas que cambiar. Pero necesitas orar, necesitas estar en lo espiritual. Yo pienso que Jacobo se hubiera salvado igual que Pedro si la iglesia hubiera hecho lo mismo. Pero no lo hizo con Jacobo. No oró por él. Nadie intercedió por él. ¿Te acuerdas de Daniel, el que fue echado al foso de los leones? Dice la Biblia que tenía un conflicto grande, una situación grande. Algo en lo natural se estaba moviendo muy difícil en él y empezó a orar. Dice que ya llevaba 21 días orando y se le presenta el ángel Gabriel después de 21 días de estar orando y le dice, vengo a avisarte que tu oración fue escuchada. Pero le dijo, pero fue escuchada desde el primer día. Mira, le dijo el ángel, ya tienes 21 días orando, pero desde el primer día, desde el instante en que doblaste rodillas, ya fui contestada tu petición. Pero ¿qué crees que pasó? Le empieza a explicar el ángel a Daniel. ¿Qué crees que pasó? Desde el primer día Dios escuchó tu oración y mandó tu respuesta. Pero ¿qué crees que pasó? Me topé en el mundo espiritual, en el segundo cielo donde se llevan las batallas, me topé a un príncipe llamado príncipe de Persia, príncipe de los demonios, que no me dejaba pasar con la respuesta, le dijo el ángel Gabriel. Eso viene en la Biblia. Mira, vamos a una última cita, Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 12. Mira lo que le dijo el ángel a Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, ¿cuántos días tenía orando? 21 días. Y el ángel está diciendo, desde el primer día ya estaba tu respuesta. Debes de saber que desde el momento en que te pones a orar y accesas al mundo espiritual, ya tu respuesta ya está. Yo que tú diría con más ganas, amén, lo creo. Desde que te dispones a orar, ya tu respuesta ya está. Mire lo que dice. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero entonces ya le empieza a explicar todo lo demás. Pero me topé en el segundo cielo donde se llevan las batallas espirituales, me topé con un príncipe llamado de Persia, un príncipe del enemigo, que no me dejaba pasar para traerte la bendición. Pero ¿qué fue lo que pasó? Como Daniel no dejó de orar, escúchame, como Daniel no dejó de orar, oró. Él no sabía que su oración ya había sido contestada desde el primer día. Él siguió orando. Pastor, ¿hasta cuánto tiempo tengo que seguir orando sobre esa situación? Hasta que Dios te conteste, mijo. Pero ya llevo mucho, hasta que Dios te conteste. Que si Daniel se hubiera dado cuenta que el primer día Dios escuchó su oración, hubiera dejado de orar, Pero como él siguió insistiendo y siguió orando, Dios le mandó la respuesta. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que empiezas a mover, y tarde que temprano ese mundo espiritual hace que lo que se está moviendo en lo natural cambie a tu favor completamente. ¿Cuántos quieren que lo que están viviendo en lo natural cambie a su favor? Yo no sé tu vida, yo no sé lo que estás pasando, pero yo sé que algunos de ustedes están viviendo cosas en lo natural que no les gusta y que no les está agradando y que los está haciendo sufrir. Pues cámbialo. En lo espiritual, ven a orar, ora a Dios, platica ahí con Dios. Orar nada más eso. Tú puedes orar, no vamos a entrar en detalles de lo que es la oración en sí. No entres en condenación. Es que si ya el día de hoy ya pasó y no oré 1 hora y media y ya estoy mal, bien mal, no, ya Dios me manda al infierno. Tranquilo. Tú puedes estar orando, mujer, tú puedes estar orando cuando estés lavando los trastes. Y hasta los vas a lavar con gusto y te vas a decir, ¿estás orando? Vas a dejar de renegar de lavar los trastes. Tú puedes estar orando cuando vas manejando en el carro. Tú puedes estar orando cuando te estás bañando, cuando estás haciendo esto, lo otro. Claro que sí, hay muchas maneras de orar. No vamos a entrar en esos detalles ahorita en la oración, porque no es el tema.
Pero usted hable, accese a lo espiritual y Dios va a hacer que todo lo natural cambie a su favor. No hay otra manera. Yo quisiera enseñarte otra manera. Que estás en escasez económica y una solución te la están ofreciendo, una solución en lo natural también, de que pues no, pues entrale a este negocio chueco, mira aquí vas, tranquilo. No quieras solucionar lo natural con algo que es natural, pues, se soluciona con lo espiritual. Y Daniel recibió la bendición. ¿Por qué? Porque accesó a lo espiritual. Increíble. Tu oración hace que se mueva el mundo espiritual. Iglesia, todo lo que se mueve en lo natural en tu vida es afectado por lo espiritual en que tú muevas. Cualquier cosa que esté sucediendo en lo natural, tú lo puedes afectar yendo a la vida espiritual, yendo a la oración y decirle: Señor, aquí está esta situación, está así y así, ya no aguanto, no sé por dónde, papá, pero yo aquí estoy en rodillas, aquí estoy delante de ti, aquí estoy orando, aquí estoy, Señor, y no sé, no entiendo, pero aquí estoy. Y me enseñaron hoy que lo espiritual afecta profundamente todo lo que está pasando a mi alrededor, y yo sé que lo creo, y aquí estoy, Señor, ayúdame. Y empieza a entrar en lo espiritual, y verás si Dios no empieza a cambiar lo que tenga que cambiar. ¿Te sientes que estás en una cárcel de problemas? Dios te puede sacar así como sacó a Pedro. ¿Sientes que estás en una cárcel de vicios? ¿Sientes que estás en una cárcel del adulterio, que estás en la cárcel del pecado? Dios te puede sacar, accesa a lo espiritual. Porque Dios es poderoso. Le pido a los músicos que van pasando, por favor. ¿Qué te parece si te pones de pie, iglesia?